Hola, bienvenidas a todas y a todos al webinar de hoy, Personaliza el cuaderno de aprendizaje de tu alumnado. Lo primero de todo, presentar al equipo que está hoy conmigo. Por un lado tenemos a Cristina Esteve, que estará por el chat y es responsable de formación. También tenemos a mi compañero David, que es asesor pedagógico del área de Madrid, que también estará resolviendo todas las dudas por el chat. Y por último estoy yo, que soy Laura Díaz, que también soy asesora pedagógica del aula del área de Madrid. Lo primero de todo, contaros, antes de empezar ya a ver de qué trata el webinar de hoy, que todos los webinars e incluso muchísima más información sobre qué es Aula Planeta la podréis encontrar en nuestro canal de YouTube. Podréis ver los webinars en diferido, los pasados, también podréis ver el webinar de hoy e incluso muchísimo material aparte sobre cómo personalizar vuestros contenidos. Por otro lado, también tenemos un plan de webinars estructurado que se hace mes a mes. Cada día del mes pues tenemos un webinar con una temática diferente. Ahora mis compañeros os pasarán por el chat el enlace al calendario y a través de él podréis acceder a los diferentes webinars que se celebrarán cada día, pero además también pinchando en ese enlace podréis acceder a los webinars pasados. Por otro lado, comentaros que disponemos de un canal de Telegram en el que ya forman parte más de 200 profesores de la Comunidad de Madrid, al que os invitamos que os unáis para poder compartir dudas, para poder crear una comunidad también, compartir todas estas experiencias que tengáis con los recursos de Aula Planeta. Y mi compañero ahora también os lo facilitará por el chat para que podáis acceder a él. Y por último, comentaros que tenemos diferentes redes sociales habilitadas de Aula Planeta, que también os invitamos a que os unáis para poder estar al tanto de las últimas novedades sobre el proyecto de Aula Planeta en Madrid 5E. ¿Qué es esto de Aula Planeta en Madrid 5E? Pues simplemente contaros de manera rápida para que os hagáis una idea que Aula Planeta ha dispuesto a través de las aulas virtuales de Educamadrid más de 20.000 recursos y contenidos a los que tanto el alumnado como el profesorado tendrá acceso a ellos para poder digitalizar sus aulas. Por otro lado, como os comentaba, tenemos ese plan de webinars de formación para el profesorado en el que se cubren diferentes temáticas, como por ejemplo la de hoy, que es cómo personalizar tu cuaderno de aprendizaje. También tenemos webinars como cómo utilizar lengua castellana y literatura con Aula Planeta, cómo utilizar ciencias en tu aula virtual, etc. Y por último, señalaros que Aula Planeta no solamente es esto de recursos y webinars, sino que también tiene un plan de acompañamiento formativo a los centros educativos. Con este plan de acompañamiento lo que queremos es ayudaros tanto a implantar los recursos de Aula Planeta en vuestras aulas virtuales, como también ver ese asesoramiento que podáis necesitar. Comentaros que este acompañamiento se hace a través de los seminarios y los PCCs de los CETIF, pero incluso si no queréis esa opción, también podéis hacerlo de manera separada a esos seminarios y PFCs. Y ya sin más dilación vamos a empezar con nuestro contenido y con nuestro webinar de hoy. Estoy en un curso, ¿vale? En este caso este es mi curso, se llama Madrid 5E y como veis está dentro del aula virtual de Educamadrid. Lo más importante de todo, vamos a hacer un repaso de cuáles son los bloques de Aula Planeta que podemos encontrar, ¿no? Donde tenemos todos los recursos. Aquí, al lado derecho de mi pantalla, como podéis ver, tenemos este primer bloque que se llama Añade asignaturas, unidades o recursos a tu aula virtual. En este caso yo lo llamo bloque repositorio de Aula Planeta. Y por otro lado tenemos otro bloque que es el banco de contenidos de Aula Planeta. ¿Qué es esto del banco de contenidos? Vamos a acceder a él, os lo voy a enseñar para que podáis ir viéndolo y nada, simplemente comentaros que es un banco multimedia enciclopédico y virtual que dispone de multitud de contenidos extracurriculares, ¿vale? Y que estará disponible tanto para el profesorado como el alumnado. Es decir, tanto profes como alumnos tendréis acceso a él, ¿vale? Como podéis ver, el banco de contenidos es una web interactiva, ¿vale? Que permite realizar búsquedas de forma segura y sin distractores, es decir, búsquedas en las que sepamos que la información que estamos recabando es una información fiable y contrastada y además sin distractores que puedan desviar nuestra atención hacia otra cosa que no es la que queremos. Y esto sobre todo es un punto muy beneficioso para nuestro alumnado. Las personas que se están iniciando en esto de la búsqueda por internet y que además muchas veces es muy fácil que se les vaya la atención. Comentaros pues que siempre que entréis al banco de contenidos lo primero que vais a ver, ¿vale? Van a ser como las noticias más actuales o lo más actual que se ha añadido al banco de contenidos.
Pero si eso no es lo que queréis y os interesa ir buscando más por materia, lo primero que tenemos aquí es un buscador que simplemente con escribir la palabra clave sobre el tema que queráis buscar, pues os saldrán todos los resultados que estén relacionados, pero además aquí tenemos diferentes accesos, como podéis ver, a un banco multimedia, a un museo virtual, un atlas, cartografía en profundidad, un navegador visual que es muy útil si lo que queremos es de manera visual ir conectando diferentes temáticas. Tenemos la temapedia, que me centraré ahora un poquito en ella, la cronología, cuerpo humano, historia audiovisual de España, biblioteca universal, estadísticas y una sala de audición. Como os comentaba, me voy a centrar un momento en la temapedia porque además más adelante la veremos y la utilizaremos en el webinar de hoy. Entonces, nada, simplemente resaltar que la temapedia es esa parte del banco de contenidos en el que tenemos los recursos organizados por las diferentes temáticas y las diferentes asignaturas que podemos encontrar en nuestro centro, ¿vale? Como os comentaba, es contenido extracurricular, pero en él podremos encontrar absolutamente todo, desde filosofía, expresión y educación física, ciencias experimentales y tecnología, ciencias sociales. Si yo, por ejemplo, entro en expresión y educación física, lo que voy a encontrar son los bloques de contenido. Como vemos, aquí tenemos educación plástica, música, dibujo técnico, educación física, pero además todos estos contenidos se organizan en diferentes temas y cada uno de esos temas está relacionado con contenidos, como podemos ver aquí, relacionados con esos temas. Y además tendremos tanto artículos en profundidad como en resumen. Todo esto siempre estará ligado incluso al banco multimedia de imágenes e incluso a todos los demás contenidos del banco de contenidos. Y de esta manera siempre se nos va relacionando cada contenido con las cosas de interés, ¿vale? Ahora que ya hemos visto qué es el banco de contenidos, vamos por fin a lo que nos interesa, al bloque repositorio de Aula Planeta, ¿vale? Si yo accedo al bloque repositorio de Aula Planeta, lo que voy a encontrar es los recursos que yo puedo añadir a mi aula virtual, es decir, todos aquellos recursos que Aula Planeta pone a mi disposición para que yo pueda trabajar con mi alumnado en mi aula virtual. ¿Cuáles son esos recursos que Aula Planeta me permite incorporar a mi curso? Por un lado tenemos las asignaturas. Tenemos la opción de agregar a nuestras aulas virtuales asignaturas completas, programadas para que las pueda dar durante todo mi curso escolar. Por otro lado, tenemos la opción de agregar unidades, que en este caso tenemos la opción de secuencias didácticas o cuadernos de aprendizaje. Ahora veremos la diferencia entre ambas. Y por último, tenemos la opción de agregar recursos sueltos, es decir, actividades más pequeñitas, agregarlas a mi aula virtual para mi alumnado. En este caso, nosotros nos vamos a centrar en lo que es agregar las unidades. Pero antes de ir a agregar unidades, simplemente quería resaltar que siempre aquí a la derecha de la pantalla vais a poder observar, ¿vale?, dos cuadros de ayuda. Estos dos bloques de aquí lo que nos van a hacer es una ayuda contextualizada. Dependiendo del momento en el que estemos, ¿vale?, nos van a brindar una información u otra para que puedan resolver todas las dudas que os puedan surgir a la hora de añadir estos recursos o utilizarlos. En este caso, como yo estoy aquí para seleccionar qué contenidos quiero utilizar, lo que me dice es justamente esta ayuda, descubre qué contenidos puedes añadir. Pero si yo entro a la opción de unidad, como veis ahora mismo, un segundo que está cargando, estos bloques cambian y ya no me pone qué contenidos puedo añadir, sino que me dice consulta qué tipo de recursos dispones y cómo utilizarlos en tu aula. Como veis, es una ayuda contextualizada que va cambiando en función del momento en el que os encontréis para que podáis tener en todo momento vuestras dudas resueltas, ¿vale? Ahora que ya sabemos todo esto, nada, comentaros que lo que vamos a añadir hoy, como vemos aquí tenemos dos opciones, es un cuaderno de aprendizaje. ¿Qué es esto de una secuencia didáctica y un cuaderno de aprendizaje? Bueno, de manera rápida, para diferenciarlos, sabemos que la secuencia didáctica, como muy bien pone aquí, es para el profesorado, es decir, es todo el material que el profesorado tiene a su disposición en el aula virtual para poder organizar sus clases, junto con propuestas didácticas, propuestas metodológicas, actividades, exámenes, todo para que él pueda ir escogiendo qué es lo que hace en su aula y qué es lo que a lo mejor no le apetece hacer, ¿vale? Y por el contrario, el cuaderno de aprendizaje, ¿vale?, es el material de consulta y práctica para el alumnado. Es como si fuese su libro digital o sus apuntes, ¿vale? Va a ser un cuaderno en el que el alumnado va a poder acceder a él, va a poder ver toda la teoría, por decirlo así, de ese tema que estemos trabajando y además podrá practicar. Ahora vamos a ver más en cuestión cómo hacerlo.
Lo primero que tenemos que hacer para poder entrar al cuaderno de aprendizaje de nuestro alumnado y después modificarlo es añadirlo a nuestro aula virtual. ¿Cómo lo añadimos? Como hemos visto hasta ahora, yo he accedido. Lo voy a repetir para que no haya ninguna duda, ¿vale? Y mientras os lo voy narrando, estoy en mi curso tengo diferentes temas, ¿vale? Tengo una secuencia didáctica añadida a mi curso, como recordamos era material para el profesorado, que se llama las operaciones con números naturales. Y yo lo que quiero es que mi alumnado tenga también el cuaderno de aprendizaje de las operaciones con números naturales para que pueda ir trabajando sobre él. Entonces, para ello, lo primero que tengo que hacer es añadirlo. Vengo al bloque de contenidos de Aula Planeta, accedo a él y como quiero añadir un cuaderno de aprendizaje, tengo que venirme a la opción de unidad. Dentro de unidad, tendré que elegir el curso, como veis aquí. En este caso, yo estoy en primero de la ESO, así que voy a coger primero de la ESO. Después tendré que elegir una asignatura. Yo voy a escoger matemáticas. Después de escoger la asignatura, me va a decir que elija qué tipo de unidad quiero añadir. Para este caso, yo lo que quiero añadir es mi cuaderno de aprendizaje porque la secuencia didáctica ya la tengo añadida. Y por último, me pregunta que elija la unidad exacta, es decir, el tema que yo quiero añadir. Podemos hacer un desplegable y podemos ver toda la cantidad de temas que podemos o unidades que podemos añadir. En este caso, yo quiero que mi alumnado trabaje con las operaciones con números naturales aquí, así que selecciono esta unidad. Antes de añadirla, simplemente comentar que, como veis, yo he escogido matemáticas y esta unidad, pero vosotros podréis elegir entre todas las asignaturas que están disponibles, ¿vale? Todas las ciencias, lengua castellana y literatura, inglés, matemáticas, dependiendo del curso también podríais añadir física y química. Bueno, dependiendo del curso tenéis unas asignaturas u otras diferentes. Y además de las asignaturas, como veis, también podéis añadir todas las unidades que queráis de ese tema en concreto. Una vez que ya tenemos todo seleccionado, presionamos sobre siguiente y a continuación nos pregunta que en qué tema de nuestro aula virtual queremos añadir. En este caso yo lo quiero añadir al mismo tema donde tenía mi secuencia didáctica, que es el tema 1. Así que selecciono el tema 1. Aquí me sale, no sé si lo vais a ver porque sale muy flojito, pero me sale un tic de confirmación y una vez que ya lo tengo seleccionado le doy a añadir la unidad y mostrar los cambios. Me va a salir una pantalla de confirmación en la que me da simplemente la información que yo he seleccionado, el curso, la asignatura, la unidad, el tipo de unidad y la sección de destino. Le doy a ir al aula virtual y como podéis observar ahora mismo en mi tema 1 yo tengo la secuencia didáctica, que ya la tenía añadida anteriormente, y mi cuaderno de aprendizaje que siempre va a tener este icono que podéis ver aquí añadido. Ahora lo que a mí me interesa es poder ver qué tiene ese cuaderno de aprendizaje y más aún me interesa modificarlo. Para ello accedo a él clicando sobre el nombre y se me va a abrir el cuaderno de aprendizaje al que mi alumnado tendrá acceso. Una vez que ya hemos accedido, vamos a ver cuáles son las opciones que nos propone este cuaderno de aprendizaje. Lo primero de todo es que como somos profes, siempre vamos a poder ir al cuaderno de profesor en cualquier momento para ir comparando cuáles son los recursos que tengo en mi cuaderno de profesor y qué es lo que me propone el cuaderno de aprendizaje, ¿vale? Por otro lado, veo que tengo aquí diversos botones. Estos dos botones de aquí lo que me permiten es descargar en mi ordenador el cuaderno de aprendizaje por si, imaginaos que nuestro alumnado tiene dispositivos a su alcance, pero no tiene conexión a Internet. Pues de esta manera podrá descargárselo en su ordenador y trabajar de manera offline sin tener ningún problema. Y por otro lado también nos permite la opción de imprimir unidad. Con esta opción lo que conseguimos es que tanto el alumnado, quien no tenga dispositivos o no tenga conexión a Internet, pueda igualmente tener acceso a ese cuaderno de aprendizaje y pueda ir repasando y trabajando todos los conceptos de la unidad. En este caso, en el de descargar a mi ordenador, se nos descargará como si fuese un programa, ¿vale?, para nuestro ordenador, pero en este otro caso se nos descargará como si fuese un PDF que podremos imprimir y ofrecérselo a nuestro alumnado en papel. Ahora que ya sabemos estos dos botones que nos ofrece, vamos a ver también en qué se basa este cuaderno de aprendizaje. Como vemos aquí vamos a tener un índice, que es un índice además interactivo en el que podemos ir clicando y moviéndonos por las diferentes áreas. Y yo le doy al punto 1, como veis el punto 1 se me despliega y puedo ver todo lo que me ofrece, ¿vale? Y así con todos, ¿vale? Como podemos observar aquí, ¿vale?
vemos simplemente pues, que tenemos contenido en texto, ¿vale? Y además de ese contenido en texto tenemos ciertos posits para recordar cosas importantes que nos resaltan información y además tenemos diferentes ejercicios y artículos para profundizar y practicar. Es muy importante saber que estos ejercicios no va a tener un reporte el profesor de ellos, sino que solamente son ejercicios para que nuestro alumnado practique, refuerce y consolide conocimientos y pueda repasar antes del examen, etcétera, etcétera. Pero nunca el profesor va a obtener ningún feedback de esto, ni calificaciones, ni va a ver si lo ha hecho, si no lo ha hecho, ¿vale? Una vez que ya vemos que tenemos pues lo que es la teoría más diferentes ejercicios, me gustaría también resaltar que en el fin de la unidad tenemos tanto un mapa conceptual, que este mapa conceptual nos sirve para que nuestro alumnado repase. Este mapa conceptual lo tenemos en dos opciones. Esta de aquí, que es un mapa conceptual interactivo, donde se van mostrando diferentes cosas e incluso podemos ocultar el contenido para que nuestro alumnado repase e intente rellenarlo él solo, como un mapa conceptual estático en PDF para que nuestro alumnado se lo descargue y estudie a través de este mapa conceptual que estamos viendo aquí. Además del mapa conceptual, nuestro alumnado también tendrá un ejercicio de autoevaluación para que ponga a prueba sus conocimientos, vea qué necesita repasar más, qué tiene ya controlado y que puede seguir avanzando, etcétera, e incluso webs de referencia para ampliar todo este contenido que está trabajando en esta unidad. Pese a todo eso, es normal que un profe quiera adaptar el cuaderno de aprendizaje, primero, porque quiera ampliar la información. Segundo, porque la información que tenga sea demasiada para su alumnado y quiera poner menos información. Tercero, porque no le gusten las explicaciones que hay y quiera cambiarlas o ponerlas a su manera de expresión, de expresarse. O incluso porque tengamos diferentes grupos de niveles en nuestro aula y queramos ofrecer a cada uno de los grupos un cuaderno de aprendizaje diferente adaptado a sus necesidades. Para ello, tiene la opción de modificar el cuaderno de aprendizaje, que por eso estamos hoy aquí. ¿Cómo empezamos a modificar nuestro cuaderno de aprendizaje? Lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en el botón que todavía no os había explicado, que es el botón de modificar. Para poder modificar nuestro cuaderno de aprendizaje, clicamos en el botón de modificar y se nos abre una ventana emergente, en el que lo único que tenemos que hacer será ponerle el nombre de la unidad que nosotros queramos. En este caso, yo voy a poner operaciones con números naturales, primero de la ESO A, ¿por qué no? Mira, ya me salía escrito, así que lo aprovecho. Una vez que ya tengo el nombre, lo que tendría que fijarme es en el autor. Como veis, a mí me sale un número. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos acceso al nombre de ninguno de vosotros, sino que tenemos acceso al matricularos en Educamadrid. Lo que pasa es que os matriculáis con un numerito y así es como se queda reflejado aquí. Para que sepáis que ese cuaderno de aprendizaje ha sido modificado por vosotros, lo único que tendréis que hacer será poner vuestro nombre. Y por último nos pregunta si queremos que otros docentes del centro puedan utilizarlo. Esto es muy bueno, por ejemplo, para poder compartir los cuadernos de aprendizaje modificados con nuestros compañeros que estén en el mismo nivel o incluso para poder repartirnos el trabajo. Si todos los profes de primero de la ESO quieren trabajar la misma unidad, pues uno puede, o todos están trabajando matemáticas, uno puede modificar este tema. Nuestro compañero puede modificar otro tema y de esta manera que lo compartamos y hagamos ese trabajo colaborativo que además nos va a venir muy bien. Para ello lo que tendremos que hacer es clicar en permitir y listo. Le damos a guardar y ya podremos modificar nuestro cuaderno de aprendizaje. ¿Vale? Vamos a ver qué opciones se nos plantean. Antes de nada es muy importante, no sé si habéis visto este mensaje verde que me ha saltado, lo único que me ha dicho es que ya se me ha generado una copia del cuaderno de aprendizaje, porque es muy importante que sepamos que cuando modificamos un cuaderno de aprendizaje no estamos sobreescribiendo el original, sino que lo que hace es que nos genera un cuaderno de aprendizaje nuevo y el original se nos guarda. Eso sí, muy importante, en nuestro aula virtual lo que nos va a aparecer es el cuaderno de aprendizaje modificado, no el original, ¿vale? Estas cosillas hay que tenerlas en cuenta. Y ahora ya sí que podemos por fin editar nuestro cuaderno de aprendizaje. Como veis, han aparecido diferentes herramientas. Vamos a ver cuáles son y vamos a empezar ya por fin a editar nuestro cuaderno de aprendizaje. Lo primero de todo es que nos sale el ojo. Este ojo de aquí lo que nos permite es ocultar las secciones que no queramos. Yo clico en ella, esta sección se me ha ocultado y mi alumnado ya no lo verá. Es una sección que a mí no me interesa que vea.
Por otro lado, tenemos el símbolo más. Este símbolo más lo que nos permite es añadir secciones o subsecciones a nuestro cuaderno de aprendizaje. Y por último, tenemos nuestro lápiz que nos va a permitir editar la sección del cuaderno de aprendizaje. Si yo le doy al lápiz, me sale, al editar esta sección realizarás una copia personalizada. Es justo lo que hablábamos antes. No se actualizará automáticamente si hay cambios en el cuaderno de aprendizaje original. ¿Quieres continuar? Como queremos modificarlo, le damos a aceptar. Y en este momento nos sale que en nuestra hojita del apartado número 1 le ha salido un dobladillo. Eso significa que estamos modificándola y que podemos modificar. Opciones que tenemos para modificarla. Lo primero de todo, podemos cambiar todo el texto que tenemos aquí. ¿Vale? Al cambiar este texto, lo que podemos hacer es cambiar, por ejemplo, los colores para seleccionar información que esté relacionada. En este caso, yo estoy en matemáticas, en operaciones con números, y les están enseñando a nuestro alumnado cómo es la suma de números naturales a través de una fórmula, y además aquí hemos puesto un ejemplo con números. Como yo quiero que ellos entiendan que esto y esto es lo mismo, lo pongo en el mismo color y de esta manera, mira, ya he resaltado dos cosas y he cambiado su color. Pero es que además de eso, yo quiero que esto esté en negrita, porque quiero resaltarlo, quiero que mi alumnado lo vea. Lo puedo poner en negrita, pero además lo puedo subrayar e incluso lo puedo poner en cursiva. Puedo personalizar el texto tanto como yo quiero. Pero no me gusta que sepan que esto es un ejemplo. Incluso puedo borrar el texto y poner todo lo que yo quiera. ¿Vale? Además de todo esto, ahora en un ratito lo veremos, pero me gustaría poder enseñároslo ya. Tenemos muchísimas posibilidades de editar el texto más. Podemos deshacer, por si los cambios que hemos hecho no nos han gustado. También podemos añadir enlaces para que nuestro alumnado pueda acceder a diferentes webs que sean de nuestro interés. También podemos añadir imágenes y podemos añadir fórmulas. Muy útil si estamos en asignaturas como matemáticas, como es este caso, como física y química, etc. ¿Vale? Ahora que ya sabemos todas las opciones de modificación de texto que tenemos, es muy importante resaltar que podéis hacerlo directamente o si no clicando sobre este lápiz. Ambas opciones nos van a llevar a lo mismo. Vamos a ver cómo añadir una sección o subsección a nuestro cuaderno de aprendizaje. Yo he visto que la suma de números naturales está muy completo, pero quiero añadir una subsección para que mi alumnado recuerde información anterior. Con el más, como habíamos comentado anteriormente, tengo la posibilidad de crear una nueva sección que se me va a poner en la posición número 2 o crear una nueva subsección que va a ser la 1.1. En este caso, yo a mi subsección la voy a llamar los números naturales. Lo voy a guardar. Y como podemos ver aquí, se me ha añadido una nueva subsección que se llama los números naturales 1.1. ¿Vale? En este momento, lo que podemos hacer es añadir texto, porque como vemos esta subsección está vacía, no tiene nada, podemos añadir texto. Yo tengo un texto preparado que lo voy a copiar y pegar, pero además os voy a decir de dónde ha salido este texto para que lo podáis ver. Yo he pegado aquí mi texto, lo voy a personalizar, en este caso el recuerda lo voy a poner en negrita y lo voy a poner en rojo para que mi alumnado sepa que es un recuerda. Porque lo que quiero es que ellos repasen todo lo que han visto antes de los números naturales para ahora poder operar con ellos. Les pongo una definición de qué son los números naturales, en este caso yo la he cogido del banco de contenidos, pero vosotros podríais crear vuestra propia definición y ponerla. Y por último, quiero enseñarles cómo se representan los números naturales. Y para ello, lo que voy a hacer es añadir una fórmula. ¿Cómo añado una fórmula? Tengo dos buscadores de fórmulas, estos dos. En este caso voy a utilizar esta primera. Como veis, se me abre una ventana emergente en la que tengo la posibilidad de añadir multitud de iconografía para las fórmulas, incluso multitud de fórmulas diferentes. Puedo añadir fracciones, raíces cuadradas, puedo añadir todo lo que me apetezca. En este caso, yo lo que quiero es representar los números naturales. Para ello, les estoy diciendo, los números naturales se representan así. Cojo una n, me vengo a la primera pestaña, pongo unos corchetes y escribo los números naturales 1, 2, 3, 4, puntos suspensivos. Una vez que yo ya tengo mi fórmula escrita completa, le doy a aceptar
Y como podéis ver, mi fórmula se ha añadido correctamente al texto que yo estaba editando. Una vez que ya tengo mi texto editado, que yo ya no quiero editar nada más, lo que voy a hacer es añadir una anotación. Como vemos, tenemos muchísimas más opciones aparte de simplemente editar el texto. Lo primero de todo es que aquí nos ha aparecido una papelera. Con esta papelera lo que yo puedo hacer es eliminar las secciones. Si me he equivocado, si no me gusta y quiero volver a empezar de nuevo, le doy y me lo elimina. Lo puedo hacer con algo que yo haya creado, pero también lo puedo hacer con secciones que haya creado Aula Planeta. Yo le doy a aceptar y se me borra la sección. Por otro lado, aquí tenemos un icono que sirve para añadir notas personales. Esas notas personales solamente las va a ver la persona que la haya escrito. Entonces, si yo doy aquí, puedo poner importante, un momento, le doy a escribir, importante para mi grupo de primero A. De esta manera, al haber puesto esto, yo como profe siempre voy a saber que esta nueva sección que yo he creado es importante para mi grupo de primero A. Me puedo apuntar información importante, relevante, cosas para recordar, cosas de por qué he hecho ciertas cosas, ¿vale? Esto es lo que nos permiten estas notas personales. Por otro lado, como vemos, aquí tenemos otras dos opciones más. Estas dos opciones pueden ser las opciones más interesantes para poder editar nuestro cuaderno de aprendizaje para nuestro alumnado. La primera nos permite añadir una anotación. ¿Qué es esto de una anotación? Simplemente va a generar como un post-it, ¿vale? Donde le vamos a poder poner información resaltada a nuestro alumnado para que la vea y sepa, pues, por qué hemos añadido ciertas cosas o por qué hemos dejado de añadirlas. En este caso, yo voy a poner un post-it informativo para mi alumnado en el que le voy a decir que aquí voy a poner información de repaso de la unidad que vimos anteriormente, que es los números naturales. Y el texto les voy a poner que en este apartado lo que van a ver es información de repaso sobre la unidad de los números naturales y que de esta forma van a poder recordar lo visto anteriormente para poder empezar a operar con ellos. Una vez que ya tengo mi título y tengo mi texto, le doy a guardar y como veis me aparece aquí el post-it con todo lo que yo he escrito. De esta manera mi alumnado va a ver el apartado 1.1, la poca información que le hemos puesto y nuestro post-it para que sepa, ¿no?, qué es lo que puede hacer o lo que no puede hacer, ¿vale? O qué sentido tiene ese subapartado. Ahora que ya hemos visto para qué sirven las anotaciones, vamos a ir al siguiente botón, que es este de la camarita, que para mí es el botón más interesante de todos. Este botón lo que nos permite es añadir recursos extras a nuestro cuaderno de aprendizaje. Como vemos aquí, se nos abre una ventana emergente y nos da diferentes opciones. Podemos añadir un recurso del catálogo de Aula Planeta, es decir, de los 20.000 recursos que ofrece Aula Planeta podremos añadir uno de ellos, pero además un apartado muy interesante es que también podremos añadir recursos desde el banco de contenidos o si no también podremos añadir contenidos propios, contenidos que nosotros ya tengamos creados y queramos compartirlos con nuestro alumnado o contenido que hayamos encontrado por internet o nos guste, pues podremos añadírselos a su cuaderno de aprendizaje. Como vemos, nos permite añadir imágenes, páginas web, documentos, soporta tanto Word, Excel, OpenOffice, PowerPoint, PDF, soporta muchísimos formatos. También podemos subir vídeos desde YouTube y por último podemos subir diferentes sonidos en formato MP3 o WAP. No sé si lo pronuncio bien, pero bueno, ahí está. Vamos a empezar, ¿vale? Antes de nada, a añadir una imagen. ¿Cómo añado una imagen para poner este subapartado bonito a mi alumnado? Bueno, pues tendremos que clicar sobre la opción imagen y nos da varias opciones. Lo primero de todo es que seleccionemos la imagen desde nuestro ordenador, ¿vale? Si queremos añadir una imagen es muy importante que sepamos que esa imagen la tenemos que tener descargada y guardada en nuestro ordenador. Le damos a seleccionar archivo, buscamos en nuestras carpetas donde puedan estar las imágenes, las seleccionamos y le damos a abrir. En este momento nos sale para que podamos hacer zoom en la imagen, ponerla más pequeñita y también nos deja seleccionar el área de la imagen que se va a mostrar. También nos deja elegir si lo que queremos de ese área de la imagen queremos que sea horizontal o vertical. Como veis, va cambiando. Por último, nos requiere que pongamos un título, yo le voy a poner números naturales y un pie de foto. En este caso, yo lo que quiero es que mi alumnado
conozca un ejemplo cotidiano de uso sobre los números naturales y para ello les voy a poner que los dados siempre operan a través de números naturales. De esta manera siempre van a relacionar sus contenidos previos, sus conocimientos previos, que son los dados, quien no ha jugado con dados, con el tema en cuestión. Le damos a guardar y como vemos se nos ha añadido la imagen a nuestro cuaderno de aprendizaje y nos aparece nuestro pie de foto que hemos añadido. Por hacer un repaso, le hemos puesto un título a nuestra nueva subsección, hemos añadido una nota personal, además hemos puesto texto interesante para que nuestro alumnado recuerde que son los números naturales, un post-it informativo para que sepa qué es esta subsección que está viendo y una imagen para que relacione contenidos. Ahora vamos a seguir añadiendo más recursos. Volvemos a clicar sobre el icono de la cámara y en este caso lo que vamos a añadir es una página web. Yo la página web que quiero añadir, dadme un segundo porque voy a acceder al banco de contenidos, es una página web del banco de contenidos. Para ello, entro en mi curso, dadme un segundo que se ha salido. Una vez que estoy en mi curso, vuelvo a entrar al banco de contenidos y voy a hacer una búsqueda sobre los números naturales. Como veis, yo he utilizado el buscador, he puesto números naturales y me sale un artículo que se llama Construcción de los números naturales. De aquí he sacado el texto que he añadido a mi aula virtual, pero es que además yo quiero que mi alumnado pueda acceder a este artículo para que siga profundizando sobre los números naturales. Pasos que tengo que seguir para poder añadir mi página web. Selecciono la opción de página web. Una vez que estoy aquí me pide que ponga un título. Pues en este caso yo voy a coger el mismo título que tiene en el banco de contenidos. Lo copio y lo pego. Una vez que ya tengo mi título me dice que añada una URL. Pues para eso vengo aquí, cojo la URL, la copio, me la traigo a mi cuaderno de aprendizaje que estoy modificando y la pego. Y una vez que he hecho todos estos pasos, lo único que tendría que hacer sería darle al botón de añadir. En el momento en el que cargue, vamos a ver cómo se nos ha añadido. Vale, me está diciendo que es muy larga. Pues vamos a intentar coger simplemente números naturales. Vamos a coger una imagen que tiene algo, una URL más pequeña. Como veis, se me ha copiado una URL muy larga y no podía soportarla. En este caso, copio la URL, le doy a añadir, como estábamos diciendo, y como vemos nos sale un apartado que se llama recursos de ampliación, porque son recursos extra que nosotros hemos añadido y nos sale la opción de poder clicar sobre nuestro enlace y acceder a la página web que les hayamos puesto a nuestro alumnado. En este caso, primero se nos abre esta pantalla de confirmación, clicamos sobre el enlace y ya accedemos al enlace del banco de contenidos que les hayamos compartido a nuestro alumnado. Por otro lado, además de añadir URLs o páginas web, tenemos muchísimas más opciones. Vamos a ver cómo podemos añadir un vídeo externo desde YouTube, que este puede ser un contenido bastante interesante. Lo primero que tenemos que hacer es clicar sobre vídeo. Igual nos pide que añadamos un título. Para esto, pues yo voy a poner números naturales. Lo primero que tendré que hacer será entrar en YouTube. Una vez que entremos en YouTube, tendremos que buscar un vídeo que sea de nuestro interés. ¿Vale? Yo voy a coger, por ejemplo, un vídeo de Aula Planeta que nos explica cómo el cuaderno del profesor, cómo editar el cuaderno del profesor. Vosotros, en este caso, como estamos con números naturales, podríais acceder a cualquier otro como números naturales, ¿vale? Y seleccionar el que más os guste. En este caso, vamos a coger el primero. Una vez que estamos en el vídeo, tenemos que ir a la opción de compartir. En la opción de compartir tenemos varias opciones, compartirlo en Facebook, Twitter, pero nosotros no queremos compartirlo ni en Facebook ni en Twitter. Lo que queremos es compartirlo dentro de Aula Planeta. Y aquí, además del título, nos pide YouTube
código embebido. ¿Qué es eso del código embebido? Para poder compartir un vídeo en nuestro cuaderno de aprendizaje tenemos que coger un código en HTML. Para eso tenemos aquí la opción de insertar. Clicamos sobre ella y nos sale este código en HTML. Lo seleccionamos, lo copiamos, nos lo traemos a nuestro cuaderno de aprendizaje de Aula Planeta y lo pegamos. Como veis, se nos pega el código que acabamos de copiar, le damos a añadir y de nuevo, al igual que pasaba con la URL, nos sale aquí nuestro enlace a nuestro vídeo. Cuando nuestro alumnado entre en él, simplemente tendrá que hacer clic en él y accederá al vídeo para poder verlo. Lo bueno que tiene también la opción de acceder a estos vídeos es que no les va a llevar a YouTube, sino que los va a abrir desde una página en la que va a seguir dentro de Aula Planeta, ¿vale? Por lo tanto, no le van a salir otras recomendaciones para que pueda irse a otros sitios, sino que sí, solamente va a tener la opción de ver el vídeo que nosotros le hayamos compartido. Una vez que ya sabemos cómo añadir vídeo, me gustaría recordaros que igual, si nos hemos equivocado o ya no queremos que nuestro alumnado siga teniendo este material porque no nos gusta, podemos eliminarlo. Podemos ocultarlo o incluso tenemos la opción de editarlo de nuevo y cambiar el título que hayamos puesto, ¿vale? Por último, vamos a ver cómo añadir dos tipos de recursos de Aula Planeta. Por un lado, vamos a ver un recurso del banco repositorio de contenidos y por otro lado vamos a ver cómo añadir un recurso que sea del banco de contenidos pero que no sea a través de URL como hemos visto anteriormente. Para ello, lo primero que vamos a hacer, como veis, es clicar, dadme un segundo que lo voy a volver a hacer para que lo veáis. Me vengo a mi sección que estaba editando, le doy otra vez de nuevo al botón de la cámara y en vez de escoger cualquiera de estas opciones, tengo que escoger la primera que es añade un recurso del catálogo de Aula Planeta. Selecciono la opción recurso importado y se me abre el buscador de recursos. Lo primero que tendré que hacer será poner una palabra clave. En este caso yo voy a poner números naturales. Por otro lado, también me deja buscar por curso, por materia, por tipo de actividad didáctica, competencias y subcompetencias. En este caso, yo lo que quiero es buscar por curso. Estoy en primero de la ESO, así que voy a buscar primero de la ESO y además estoy en matemáticas. Así que voy a poner como materia matemáticas. Una vez que ya habéis aplicado todos los filtros que queráis, yo he escogido estos dos, pero vosotros podéis escoger los que más os gusten o los que más vayan a aproximarse a la búsqueda que queráis hacer, le damos a buscar y nos van a salir todas las opciones que tenemos disponibles en los recursos de Aula Planeta. Como veis aquí, nos salen dos pestañas, una que es recursos de Aula Planeta y otra que es banco de contenidos. Lo primero que vamos a hacer es buscar estos recursos dentro de Aula Planeta. Nos salen muchísimos, tenemos aquí, podemos movernos por las páginas y si hacemos scroll para abajo podemos ver la cantidad de recursos que tenemos. Como os fijáis, tenemos recursos de todo tipo. Todos los recursos que tenemos disponibles en la secuencia didáctica del profesorado nos están saliendo ahora mismo aquí. ¿Vale? Tenemos actividades de respuesta abierta, tenemos actividades autocorregibles, tenemos interactivos por imágenes, tenemos recursos externos, tenemos vídeos, podemos añadirles todo lo que queramos. En este caso yo quiero que mi alumnado tenga una actividad más para repasar los números naturales y es por ello que, como además van a empezar a operar, voy a elegir el primer recurso que es practica la suma de números naturales. Muy importante la información de ahora. Por si no recordáis la iconografía, la voy a repasar un poquito, ¿vale? Aquí nos vamos a encontrar diferentes iconos que nos van a decir qué tipos de recursos son los que estamos buscando. Lo primero que tenemos aquí son recursos que nos muestran, ¿vale?, la dificultad de ese recurso que vamos a añadir, ¿vale? Como vemos, este que tiene solo 2 rayitas nos muestra la dificultad media. Si tuviese 3 rayitas nos mostraría una dificultad difícil, solo una rayita una dificultad fácil. Por otro lado, el siguiente icono que vemos nos va a indicar qué tipo de actividad es. En este caso, que parece una pluma, es que es una actividad. Por otro lado, cuando es un ratón, es que es un interactivo, ¿vale? Así tenemos diferentes iconos que nos van a ir dando información sobre qué tipo de recurso es. Y por último, el último icono lo que nos va a decir es a qué tipo de competencia pertenece. En este caso, este recurso que yo he
voy a incluir pertenece a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, ¿vale? De esta manera también nos ayudarán a filtrar así los contenidos. Para poder añadirlo, clicamos sobre la X, pero además, si queremos ver primero en qué consiste, hacemos clic sobre el nombre de nuestro contenido y vamos a poder previsualizar cuál es el recurso que vamos a añadir a nuestro alumnado, ¿vale? En este caso, son ejercicios para practicar la suma de números naturales. Les pondrán diferentes ejercicios, como veis, tienen varios de ellos, ¿no? Hasta 10, y podrán contestar, darle a corregir, ver si han fallado o no han fallado, en qué han fallado la puntuación, ¿vale? E incluso después ver la solución para que puedan ver en qué han fallado o volver a reintentarlo para seguir practicando y que no fallen ninguna vez. Una vez que ya lo hemos previsualizado y decidimos que nos gusta y que queremos añadirlo a nuestro cuaderno de aprendizaje modificado, lo seleccionamos aquí y le damos a añadir recurso. Importante, antes de añadirlo, podemos seleccionar uno o todos los que queramos. Si yo quiero añadir un ejercicio, pero además quiero añadir un interactivo, podré seleccionar todos los que yo quiera. Una vez que ya tengo todos los recursos seleccionados, presiono sobre añadir recursos y me va a mostrar mi cuaderno de aprendizaje cómo se me han añadido. Vengo a la sección que estaba editando, voy hasta la subsección donde he querido añadir estos recursos y como veo, aquí me han aparecido dos cosas que antes no estaban. Un cuadro de práctica, donde tengo el recurso que os he enseñado para practicar la suma de números naturales, y un cuadro de profundiza que les va a explicar la multiplicación y la división de los números naturales, ¿vale? De esta manera nuestro alumnado podrá tanto practicar como profundizar en esos temas que están viendo en este cuaderno de aprendizaje. Lo dicho, igual que antes, si nos hemos equivocado o si queremos que esté pero que todavía no lo vean, es decir, yo me preparo mi cuaderno de aprendizaje al empezar el trimestre, pero primero quiero que hagan los ejercicios de práctica y lo de profundizan más adelante, pues lo puedo ocultar. Pero que luego veo que no, que es demasiado material y que no me interesa que mi alumnado lo tenga en su cuaderno de aprendizaje, lo puedo eliminar. Una vez que lo eliminamos, nuestro alumnado ya no tendrá acceso a él. Ahora que ya sabemos cómo añadir recursos de Aula Planeta, vamos a ver de qué manera podemos añadir recursos desde el banco de contenidos directamente. Igual, volvemos al botón de añadir recursos. En este caso, volvemos a seleccionar la opción de un recurso del catálogo de Aula Planeta. Y lo mismo que antes, tendremos que buscar por palabra clave. Y en este caso, la palabra clave que voy a utilizar es la siguiente. Números naturales y sistemas de numeración. No voy a poner curso, ni materia, ni nada más. Lo único que quiero es que me encuentre por esta palabra clave. Le doy a buscar y una vez que ya me busca todos los recursos, en vez de meterme en la pestaña de recursos de Aula Planeta, tendré que venir a la pestaña de banco de contenidos. De esta manera, solamente hay un recurso porque he buscado algo muy concreto, ¿vale? Que son los números naturales y los sistemas de numeración. Lo voy a seleccionar porque es el recurso que yo quiero añadir. Pero antes de eso, si queremos que nos salgan muchísimas más búsquedas, tenemos la opción de poner una búsqueda que no sea tan concreta como la que yo acabo de hacer. Le damos a números naturales y nos saldrán todos los recursos que el banco de contenidos tenga en relación a la palabra clave que yo haya añadido, ¿vale? Os recomiendo igualmente que hagáis búsquedas también concretas porque os van a beneficiar si lo que queréis es un tema específico. Una vez que yo tengo el recurso que quiero, le doy a la opción de añadir recursos y efectivamente vuelvo a la sección que estaba editando y a la subsección y voy a ver cómo no solamente he añadido mi práctica, sino que en los recursos de ampliación se me ha añadido también este último recurso que eran los números naturales y los sistemas de numeración. De esta manera he añadido un recurso al banco de contenidos directamente. Lo bueno que tiene es que al abrirlo me hable directamente desde Aula Planeta el artículo o la información que yo haya compartido a mi alumnado sin tener que pasar primero por hacer clic en el enlace. Antes de nada, de continuar, ¿alguna pregunta que haya? David, si me puedes confirmar si hay alguna pregunta que resolver. No, de momento no. Genial, me alegro.
Bueno, pues una vez que ya hemos visto cómo añadir todos estos recursos, tanto recursos de ampliación como recursos de práctica o profundiza, que también hemos visto cómo podemos editar nuestro texto, ¿qué es lo siguiente que queda? Bueno, pues tanto hayamos terminado de editar como queramos asegurarnos de que lo que hemos editado se nos vaya a guardar, lo que siempre tenemos que hacer es guardar todo lo que hemos editado. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues tendremos que irnos arriba del todo de nuestro cuaderno de aprendizaje y como vemos nos sale la opción de guardar y cerrar. Yo os recomiendo que esta opción la utilicéis bastante a menudo, ¿vale? Es decir, si habéis terminado de añadir una subsección, por ejemplo, que lo guardéis aunque no hayáis terminado de editar. De esta manera, si por algún casual tenéis algún problema de conexión o cualquier imprevisto que pueda ocurrir, vais a poder ir guardando los avances poco a poco y no tener que volver desde el principio si surge cualquiera de estos problemas. Le damos a guardar y cerrar. La edición en este caso terminaría, pero como vemos, la sección que hemos editado siempre nos va a aparecer con el dobladillo para que sepamos que es una sección editada, ¿vale? En cualquier momento podremos volver a editar nuestro cuaderno de aprendizaje, ¿vale? Como pues pulsando de nuevo la opción de modificar. Puede ser en ese mismo momento, puede ser días más adelante que queramos volver a modificarlo, lo que nos apetezca. Si le damos otra vez a modificar, podemos volver a modificar. Si os acordáis, yo había ocultado una sección. Imaginaos que en ese momento queríais que estuviese oculta, pero ahora queréis que esté visible. Pues podéis volver a ponerla visible. Podéis deshacer todos los cambios que habíais hecho una vez que ya la primera vez que lo habíais editado. E incluso podréis resaltar más cosas, editar todo lo que os apetezca. Pero incluso tenéis una opción para poder modificar el nombre a ese cuaderno de aprendizaje que habíais modificado. Imaginaos que en un primer momento lo habíais modificado para el curso de primero de la ESO A, pero que os habéis dado cuenta que han avanzado, que ya no necesitan ese recuerda, pero que en cambio primero de la ESO B sí que lo necesita. Podréis cambiar de nuevo el nombre, pero no solamente podréis cambiar el nombre, sino que podréis cambiarlo en el profesor, podréis permitir o no permitir para quien va dirigido todo lo que queréis. Volvemos a darle a guardar y se aplicarán los cambios. De nuevo, guardamos y cerramos para que no se nos pierda nada de lo que hayamos hecho y vamos a ver en nuestro aula virtual qué es lo que ha pasado con nuestro cuaderno de aprendizaje. Modificado. Dadme un segundo. Yo vuelvo a mi curso y, como vemos anteriormente, teníamos la secuencia didáctica, que era la del profesor, y teníamos nuestro cuaderno de aprendizaje que se llamaba Operaciones con números naturales. Como observáis, ahora mismo ya no solamente aparece Operaciones con números naturales, sino que también se llama primero de la ESO B, profesora Laura Díaz López. ¿Por qué ha pasado esto? Pues porque, como dijimos en un primer momento, cuando nosotros modificamos un cuaderno de aprendizaje, lo que hace es cambiar en nuestro aula virtual el que habíamos añadido, es decir, el original, por el modificado. Y el original se ha vuelto a guardar en el bloque de repositorios por si en algún momento queremos volver a utilizar. Una pregunta que puede surgir y que es muy útil que podamos resolver es ¿y cómo vuelvo a acceder yo a mi cuaderno original o cómo yo puedo acceder a los cuadernos de aprendizaje modificados por otros profesores que no sea yo? Bueno, pues vamos a ver el procedimiento para poder hacer todo esto. Lo primero que tenemos que hacer de nuevo es volver a acceder a nuestro bloque de contenidos de añade asignaturas, unidades o recursos a nuestro aula virtual. Le damos a acceder y si recordamos lo que estamos añadiendo es una unidad porque es un cuaderno de aprendizaje. Así que seleccionamos la opción de unidad. Una vez que estamos dentro de la opción de unidad, elegimos un curso, en este caso era primero de la ESO, elegimos una asignatura, que si recordamos era matemáticas, también elegimos el tipo de unidad que eran cuadernos de aprendizaje y en la opción de elige unidad vamos a ver que nos aparece tanto la opción del cuaderno de aprendizaje sin modificar como el cuaderno de aprendizaje modificado en este caso por mí. Pero si otros profesores han modificado cuadernos de aprendizaje y han permitido la opción de compartirlo con otros compañeros, también podréis ver cómo pasa en este caso las versiones de vuestros compañeros. Aquí yo no solamente veo el cuaderno de aprendizaje modificado por mí, sino
que de la unidad de los números decimales también puedo ver la versión 2 de los números decimales del profesor David Romero, que ha creado para que yo pueda utilizarla y pueda añadirla. Si quiero añadir a mi aula virtual un cuaderno de aprendizaje modificado por otro profesor, la estructura es exactamente la misma. Yo ya lo he seleccionado, le doy a siguiente, elijo el tema al que quiero añadir ese cuaderno de aprendizaje. En este caso, como es un tema de números decimales, que no es operación con números naturales, lo voy a poner en mi tema número 2 y voy a darle a añadir la unidad y mostrar los cambios. Una vez que lo tengo, me sale la pantalla de confirmación, le doy a ir al aula virtual y tengo tanto mi cuaderno de aprendizaje modificado como el cuaderno de aprendizaje modificado por otro profesor, que si accedo a él podré verlo con las modificaciones que el profesor realizó. Vamos a dejar que cargue un momentito para que lo podamos ver y en cuanto podamos acceder a él vamos a ver cuáles son las secciones que están modificadas. Aunque no podáis contestarme, seguramente que lo estáis pensando y os voy a lanzar una pregunta. ¿Cuál de todas estas secciones pensáis que es la sección modificada por nuestro compañero David? Efectivamente, la sección modificada es esta que tiene un dobladillo. Si todas las secciones del cuaderno de aprendizaje estuvieran modificadas, a todas les saldría el dobladillo. Por otro lado, una cosa que no os he comentado, pero que creo que también es muy útil conocer, es que en el cuaderno de aprendizaje podréis resaltar y subrayar con colores todas las partes para que de esta manera nuestro alumnado pueda personalizarse el estudio por diferentes colores. Además, como veis, podemos ver las notas personales que hayáis hecho como profesores. También podréis eliminarlas o incluso sin estar dentro de la opción de modificar, podréis añadir más notas personales. Pero si no estamos en la opción de modificar, lo único que podremos hacer será resaltar el texto y añadir notas personales. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, de momento ninguna. Vale, genial. Bueno, pues ahora que ya sabemos cómo modificar nuestros cuadernos de aprendizaje, simplemente os voy a mostrar cómo podemos añadir un cuaderno de aprendizaje sin modificar, aunque sea el mismo que hayamos modificado, y os voy a explicar el por qué, qué sentido tiene todo esto, y después voy a hacer un pequeño cierre y ya habremos terminado. Puede que yo en mi clase tenga dos grupos de alumnos. Un grupo de alumnos pues, que esté más avanzado en la materia y un grupo de alumnos que tenga un nivel medio, ¿vale? Yo lo que puedo hacer es modificar mi cuaderno de aprendizaje ampliando información para ese grupo de alumnado que se le dé bastante bien ese tema en cuestión y queramos sacar provecho de esos conocimientos que tienen ampliándoselos, pero a la vez no quiero que todos los grupos tengan acceso a eso porque sería demasiada información para todos. Lo que puedo hacer es añadir, como hemos hecho hasta ahora, nuestro cuaderno de aprendizaje modificado, pero además yo puedo añadir más cuadernos de aprendizaje a esa misma unidad. Yo selecciono mi curso, selecciono mi asignatura, selecciono cuaderno de aprendizaje y yo tengo operaciones con números decimales naturales, con números naturales, lo siento, añadido y modificado, pero quiero añadir también el original. Pues selecciono el original, le doy a siguiente, elijo el tema, que en este caso va a ser el 1 al que lo quiero añadir, y le doy a añadir unidad para mostrar los cambios. Voy al aula virtual y de esta manera, como veis, en el aula virtual nuestro alumnado tendrá tanto el cuaderno de aprendizaje original sin modificar, que voy a entrar en él para que veáis que no se ha modificado, que sigue siendo el original. Como podemos observar aquí, no hay ninguna sección con dobladillo porque es exactamente el original. Tenemos el punto de partida, tenemos en la suma de números decimales, no tenemos el apartado que hemos añadido, pero además de eso también tenemos el cuaderno modificado. De esta manera podremos asignar diferentes grupos a estos cuadernos para que unos alumnos tengan acceso a unos y otros alumnos tengan acceso a otros. Con todo y con esto ya sabemos todo lo necesario para poder modificar nuestro cuaderno de aprendizaje y antes de terminar me gustaría volver a la presentación para poder hacer un pequeño cierre y también despedirme de todas y todos vosotros. Así que nada, primero un pequeño resumen de lo que hemos visto y de qué aporta Aula Planeta al proyecto Madrid 5E, ¿vale? Como hemos dicho antes, Aula Planeta lo que hace es una dotación de contenidos a las aulas virtuales de Educamadrid y
esa dotación de contenidos se basa en dos contenidos principales. Contenidos curriculares, como pueden ser recursos sueltos, secuencias didácticas, cuadernos de aprendizaje o incluso asignaturas completas, y contenidos extracurriculares, como es el banco de contenidos, que es ese entorno seguro de indagación y consulta de información, ¿vale? Esto es todo lo que nos aporta Aula Planeta a nuestras aulas virtuales para que podamos trabajar y digitalizar nuestras aulas. Por último, recordaros que tenemos nuestro canal de YouTube en el que podréis ver todos los webinars pasados, el webinar de hoy si lo tenéis que ver en diferido e incluso diferentes temas que están relacionados con Aula Planeta y que os pueden ayudar muchísimo a desarrollar estos recursos en vuestro aula. Siguiendo con esto también tenemos un índice, unos sites que os van a ayudar a resolver todas vuestras dudas en cualquier momento, en el momento en el que necesitéis. En estos sites no solamente vais a encontrar toda esa información, sino que vais a encontrar un calendario de los próximos webinars, tanto del mes de octubre como próximamente del mes de noviembre, para que podáis acceder y podáis seguir especializándoos, ¿no?, en todas estas cosillas que estamos viendo, no solamente cuadernos de aprendizaje, sino como los próximos que vamos a ver estos días, cómo evaluar con Aula Planeta, cómo utilizar las aulas virtuales y Aula Planeta, etcétera. Por último, os invito de nuevo a participar en nuestro canal de Telegram, ¿vale?, para que podamos hacer comunidad, seguir compartiendo experiencias, resolviendo dudas, incidencias, etcétera, e incluso al resto de nuestras redes sociales como pueden ser Facebook, Instagram y Twitter. Y nada, antes de terminar, me gustaría deciros que os vamos a dejar un enlace a un pequeño cuestionario de nada, 2 preguntitas para que podáis darnos feedback sobre los webinars que estamos haciendo, si os son útiles, que podáis añadir aportaciones de cosas que queráis ver, que no queráis ver. Y si tenéis dudas, os vamos a dejar también por el chat tanto el acceso al canal de Telegram para que nos podáis preguntar, como el correo electrónico que es aulaplaneta@planeta.es para que podáis contactarnos y pasarnos todas vuestras dudas. También añadir que os vamos a pasar un formulario de contacto, ¿vale?, por si queréis también tener una reunión más personalizada sobre todo esto para poder implantarlo en las aulas o para poder incluir en los seminarios, PCCs de centro, etcétera. Os vamos a pasar ese formulario para que podáis rellenar vuestros datos y que nos pongamos en contacto con vosotros. Y nada, eso es todo. Para acceder al cuestionario podréis hacerlo a través del código QR, escribiendo este enlace en vuestros navegadores o si no, haciendo clic en el enlace que os habrán pasado mis compañeros por el chat. Muchísimas gracias por la atención prestada y nada, nos vemos en los siguientes webinars de los siguientes días. Muchísimas gracias.